Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Néstor, soy profesor en Físico-Química y me toca a mí en este curso dar la primera parte de cinética química. Empezamos con esto que Profe, son los... perdone que lo interrumpa, Oigo. hay gente esperando para entrar, para que lo acepten. Santi, pero el problema es que no me sale, mira, el aviso. Bien. Vamos a empezar por las generalidades. Primero que nada, vamos a ver un poquito cuál es los temas que se van a ver. Primero, medidas de rapidez de reacción y factores de lo que depende, métodos experimentales de medida, orden y molecularidad, reacciones elementales de orden 0, 1 y 2 y algunos ejemplos de aplicación. Después, reacciones complejas, incluyendo reacciones opuestas, sucesivas y paralelas o competitivas, y algunos ejemplos de aplicación. Hasta ahí, eso es lo que van a ver conmigo. En el medio va a haber alguna clase de ejercicio. Y después, ya con otro docente, van a ver aproximación del estado estacionario y variación de la rapidez de reacción con la temperatura. Ecuación de Arrhenius, teoría de las colisiones, teoría del estado de transición por el complejo activado. Y ahí estaría terminando el primer hemisemestre de Físico-Química 103. Entonces, empezando ya con las cosas generales, la cinética química está englobada dentro del estudio de la cinética, es una rama de la ciencia que estudia el movimiento. Por ejemplo, quienes hayan visto en física, hay una velocidad, una definición de velocidad lineal que forma parte de este gran tema que es la cinética. A nosotros nos interesa en este curso cinética química, donde lo que vamos a estudiar es cómo se transforman los reactivos de una reacción química en productos. Entonces, la cinética química lo que hace es estudiar la velocidad de las reacciones químicas, los factores que la afectan y la explicación de cómo esa velocidad depende en función de un mecanismo o camino de reacción. Algunas aclaraciones. El término velocidad a veces es un poco cuestionado porque velocidad, como recién les dije, en física es una magnitud vectorial. Acá la velocidad que nosotros vamos a manejar es una magnitud escalar. Por eso a veces algunos le dan el nombre de rapidez de reacción en lugar de velocidad de reacción. Yo voy a usar indistintamente un término u otro. Entonces, respecto al mecanismo de reacción, va a ser la forma en la cual los reactivos pasan a productos. De qué manera, a través de cuántas etapas, si se forman los intermediarios, etc. Acá, otra cosa que quiero aclarar es que hay algunas cosas ligeramente diferentes en las diapositivas o transparencias que yo les voy a mostrar. Por ejemplo, acá hice un poquito más de detalle en cuanto a la referencia. Un buen libro de cinética química es Frost y Pearson del año 61, y la tercera edición de ese libro es de Moody Pearson del año 81. Estamos hablando de libros viejos, pero que la base de la cinética química está muy bien explicada. Respecto a esto, les quiero hacer alguna aclaración respecto a la bibliografía. Nosotros siempre manejamos en físico-química con libros de físico-química como el Levine, como el Atkins. Ahí la parte de cinética está explicada de una manera un poco básica. Nosotros en este curso de cinética vamos a profundizar un poquito más. Así que hay algunos temas que ustedes lo pueden ver en los libros de físico-química, pero capaz que para profundizar es necesario ir al libro de cinética química, como estos que están aquí, o como los que ustedes pueden encontrar en el programa recomendados,
el libro de Koch, que también es antiguo, pero es bastante cercano a lo que vamos a ver nosotros. Y bueno, otros libros que también se pueden consultar. ¿Por qué es importante el estudio en las carreras que ustedes están haciendo? En primer lugar, ustedes lo que han estado viendo hasta el momento en físico-química ha sido la termodinámica, donde una de las cosas que nosotros hacemos hincapié era que el tiempo no era una variable de la termodinámica. Ahora, a diferencia de la termodinámica, en cinética química el tiempo es fundamental. Y es fundamental también si nos ponemos a pensar en procesos reales, es decir, evidentemente el tiempo está relacionado con temas económicos, de manera que es importante tenerlo en cuenta para cualquier diseño que uno tenga que hacer. Entonces, lo que tiene que ver con ingeniería química, ingeniería de alimentos, o el químico, que faltaba acá en la diapositiva que tienen, en el PDF que tienen ustedes, hay un montón de procesos que involucran reacciones químicas, donde la parte de cinética química, el factor tiempo, es fundamental. Por ejemplo, tenemos acá enumerados cocción de alimentos, conservación de alimentos, polimerización, o sea, para la formación de plásticos, tratamiento de fluentes, degradación de desperdicios, dice ahí, capaz que la palabra más adecuada podría ser contaminantes o residuos, en la polución atmosférica, los fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con el efecto invernadero, la destrucción del ozono, las capas de ozono, la industria petroquímica o la refinación de petróleo, donde, por ejemplo, los catalizadores son fundamentales. Si pasamos a las carreras de química farmacéutica, bioquímica clínica, tenemos que son importantes, que es importante el estudio de cinética química en lo que tiene que ver con la acción y la inhibición de tóxicos. En farmacotecnia tiene que ver con la estabilidad de drogas y medicamentos. En farmacocinética tiene que ver con la cinética del metabolismo, es decir, cómo un determinado medicamento va siendo procesado por el organismo, en la eliminación, en la absorción y en la distribución de drogas. Y en microbiología, el crecimiento de las colonias microbianas se puede asimilar a una cinética de una reacción química, que también es aplicable ahí. Bueno, recién yo les mencioné que hemos estado viendo hasta ahora la termodinámica química, distintos aspectos, que tienen que ver la cinética con la termodinámica. La termodinámica estudia condiciones de equilibrio y predice la reacción en que evoluciona, por ejemplo, una reacción química. No dice nada acerca de con qué velocidad va a ocurrir. Ustedes vieron hace poquito tiempo el equilibrio químico, las reglas para el equilibrio químico, los planteos termodinámicos, entre ellos la relación entre el delta G0 y la constante de equilibrio, que es un P. Esta constante de equilibrio tiene que ver entonces con cuán desplazado está el equilibrio en un sentido o en el otro. Por ejemplo, un delta G0 mayor que 0 implica un Kp negativo, menor que 1. Menor que 1, por lo tanto, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos. En tanto que un delta G0 menor que 0 indica que el equilibrio está desplazado a la derecha y la constante de equilibrio es mayor que 1. Entonces, eso es todo lo que dice la termodinámica. ¿En qué sentido está desplazado el equilibrio? Si la constante de equilibrio es muy grande, bueno, quiere decir que está muy desplazado hacia los productos. Sin embargo, eso no va a ser un índice de que la reacción sea rápida. Es decir, que la transformación de reactivos en productos ocurra rápidamente. La termodinámica es un primer condicionamiento, es decir, si el delta G, ya no el delta G0, sino el delta G de una reacción química, indica que la reacción no es espontánea, no va a ocurrir la reacción. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de cinética de esa reacción. Desde el momento en que indica que sí ocurre en las condiciones de
que se está desarrollando la reacción. Entonces, lo que dice la termodinámica es que va a ocurrir. Pero necesitamos de la cinética química para saber si va a ocurrir en forma rápida o si va a ocurrir en forma lenta. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces la velocidad y los datos termodinámicos? En principio hay muy poca relación. Va a haber que estudiar la velocidad casi independientemente que los datos termodinámicos. En el caso particular, por ejemplo, las reacciones opuestas, que lo vamos a estudiar en algunas clases más adelante, vamos a ver justamente que hay una cierta relación entre la constante de equilibrio y la relación entre las constantes de velocidad de reactivos para productos y de productos para reactivos, en ciertas ocasiones. Pero en general vamos a tener que estudiar la velocidad de reacción de forma independiente. Acá tenemos, por ejemplo, un clásico ejemplo en el cual hay una reacción que es termodinámicamente favorable, la transformación del diamante en grafito. Es decir, en condiciones ambientales, el diamante debiera transformarse en grafito. La termodinámica dice eso. La cinética lo que dice es que simplemente esa reacción ocurre muy lentamente, por algo se dice que los diamantes son eternos, y que no es detectable esta transformación. Eso ocurre porque estamos hablando de un material, el diamante, sólido, que es bastante estable, es decir, los enlaces sp3 hacen una estructura muy estable, que a pesar de que el grafito en su configuración sp2 tenga una configuración más estable termodinámicamente que el diamante, esa transformación, ese pasaje de sp3 a sp2, es algo que ocurre con una velocidad realmente muy, muy baja. Otro ejemplo es tenemos acá el nitrógeno y el oxígeno que se pueden encontrar en el aire, que con agua líquida pueden dar lugar a ácido nítrico acuoso. Bueno, por suerte esta reacción no ocurre desde el punto de vista cinético en forma notoria. Termodinámicamente es un equilibrio que se puede dar, pero en la realidad no ocurre en forma notoria, no tiene una cinética importante. Y bueno, es bastante bueno que no ocurra, porque si no, el nitrógeno y el oxígeno del aire se combinarían con las gotitas de humedad que pueda haber, o si hay lluvia, las gotas de lluvia, para formar ácido nítrico. Entonces, sería realmente peligroso salir a la calle en día de lluvia. Bien, así que la velocidad podemos clasificarlas desde ese punto de vista en velocidades altas, como por ejemplo las reacciones ácido-base. El medio acuoso, la reacción del hidrogenión y el oxidhidro, es la reacción más rápida que existe. Y de hecho eso se utiliza, por ejemplo, cuando uno hace una valoración de una base con un ácido. Uno parte de la base de que cuando cae la gota de ácido sobre la base, la reacción va a ser instantánea. Y entonces uno tiene que estar esperando para que la reacción se complete y pueda saber cuál es el gasto correspondiente a la muestra de base que uno tiene. O sea que esa es una de las aplicaciones inmediatas que tiene el hecho de que la reacción ácido-base sea muy rápida. Como reacciones de velocidad media tenemos la oxidación de metales, y eso es debido a que esa oxidación ocurre entre dos fases. Es decir, tenemos la fase sólida, que es el metal, y tenemos, por ejemplo, una fase gaseosa, donde, por ejemplo, tenemos oxígeno o tenemos algún gas oxidante, y la reacción, por lo tanto, ocurre en la superficie, es decir, en lo que llamaríamos interfase, la separación entre la fase gaseosa y la fase sólida. En esa interfase ocurriría la reacción, y eso hace que ya sea una zona muy localizada donde ocurre la reacción. Lo mismo si fuera, por ejemplo, una gota de líquido
que estuviera reaccionando, oxidando el metal, también tendríamos una zona de separación de fases donde estaría ocurriendo la reacción. En el resto de la fase, esta reacción no ocurre. Por último tenemos reacciones muy lentas, como es el ejemplo del diamante que hablábamos recién. Bien, el seguimiento de una reacción química generalmente se hace a través de medidas de concentración contra tiempo. Entonces, si tenemos una reacción en la cual hay reactivos que se decomponen para dar productos, vamos a ver, por ejemplo, que el producto evoluciona, por ejemplo, de esta manera, aumentando con el tiempo. El reactivo vamos a reconocer que lo es porque su concentración va a disminuir con el tiempo. Y vamos a ver que hay, por ejemplo, inertes, ahí designados con la letra I, que no intervienen en la reacción y que por lo tanto reconocemos que que no participan de esta reacción porque su concentración se mantiene constante. En algunos casos, la concentración puede permanecer constante y sin embargo estar actuando, como es el caso de los catalizadores, pero bueno, son casos particulares que ya estudiaré. Entonces, ¿cómo vamos a definir la rapidez de reacción o velocidad de reacción? En principio lo vamos a definir como la variación del número de moles de una especie con respecto al tiempo. Entonces, tenemos ahí, podemos definir la velocidad de reacción con respecto al reactivo como menos la derivada del número de moles de reactivo respecto al tiempo, en tanto que para el producto la definimos como la derivada del número de productos respecto al tiempo. ¿Qué es lo que buscamos? Que la velocidad sea un valor positivo. En el caso del producto, la derivada es positiva, lo vemos acá en la pendiente de esta curva, como esa derivada es positiva, en tanto que la derivada del número de moles de reactivo respecto al tiempo es negativa. La pendiente de esta curva de reactivo va variando, pero siempre es negativo, salvo al final que termina siendo cero. Entonces, para volverle un término positivo, le ponemos el signo de menos adelante. Muy bien. ¿Cuál es el problema que tiene esta definición? Que estamos hablando del número de moles, y eso es una propiedad extensiva. Por lo tanto, la derivada del número de moles respecto al tiempo depende del tamaño de la muestra. Quiere decir que entonces nosotros con esta definición tendríamos distintos valores de variación del número de moles respecto al tiempo según la cantidad de muestra que tengamos. Evidentemente eso es muy impráctico, muy poco práctico, porque a nosotros lo que nos interesa es saber qué es lo que pasa con el reactivo R en cualquier situación. Por lo tanto, una forma de eludir ese problema es, en lugar de estudiar la variación con el tiempo de una propiedad extensiva, estudiarlo para una propiedad intensiva. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Dividir por el volumen de reacción. Recuerdan que cuando nosotros tenemos dos propiedades extensivas y las relacionamos entre sí, dividimos una por la otra, obtenemos una propiedad intensiva. Acá el número de moles es extensivo, el volumen de reacción también es extensivo, si hacemos el cociente, entonces vamos a obtener la variación de una propiedad extensiva. Así que, de la definición anterior pasaríamos a esta otra, en la cual la velocidad de reactivo sería menos 1 sobre el volumen de reacción por la derivada del número de moles de reactivo respecto al tiempo. Y algo similar para el producto. Ahora ya esto pasaría a ser independiente del tamaño de la muestra. En general, los casos que nosotros nos vamos a remitir son aquellos que tienen volumen de reacción constante. Eso es, todas las reacciones que ocurran en solución, porque la solución es un líquido, el líquido es incompresible, o todas las reacciones que ocurren en fase gaseosa, pero en un recipiente rígido. En ese caso, el volumen de reacción también es constante. Eso nos va a permitir meter el volumen dentro de la derivada y en lugar de hablar de número de moles dividido volumen, hablamos de concentración.
Es decir, acá lo que nos quedaría es que la velocidad de reacción sería menos la derivada de la concentración del reactivo R respecto al tiempo. La concentración la designamos con estos paréntesis rectos, y estaría dado en este caso por número de moles por unidad de volumen de reacción. Lo mismo para el producto. Bueno, la velocidad continúa siendo positiva, continúa siendo independiente del volumen, del tamaño de la muestra. Esas son cosas útiles. Y bueno, en el caso particular de que el volumen de reacción sea variable, eso va a haber que considerarlo. Esta expresión ya no sería muy útil. Habría que ir un paso para atrás y utilizar la expresión anterior. ¿Qué caso puede ser variable? Bueno, si estamos tratando con reacciones en fase gaseosa, donde haya cambio en el número de moles, y el recipiente no es rígido, yo qué sé, que ocurra, por ejemplo, dentro de un globo. Bueno, en ese caso, si por ejemplo hay aumento del número de moles, y estamos a temperatura constante, el volumen va a ir aumentando. Entonces, en ese caso ya tendríamos que ir a la expresión anterior, en la cual el volumen estaba separado, poner ese volumen en función del tiempo y ver cómo queda toda la expresión. Es decir, se complica, evidentemente, el tratamiento. Ustedes van a ver en los ejercicios que hay un ejercicio en el cual se plantea la situación en la cual el volumen sea variable, y bueno, ahí van a ver cómo encarar el estudio. Pero en general, nosotros vamos a considerar volumen constante. Bien. Supongamos entonces que nosotros tenemos una relación como esa, en la cual esta estequiometría es A más 2B, dando un producto D. ¿Cómo relacionamos las distintas velocidades que podemos expresar en función de A, en función de B y en función de D? Bueno, ahí tenemos dos situaciones: si la reacción transcurre en un único paso o si transcurre en varios pasos. Si la reacción transcurre en un único paso, es decir, que directamente la estequiometría está indicando además que lo que está ocurriendo es que hay una molécula de A que se encuentra con dos moléculas de B, y en esa única colisión dan lugar al producto D, el que estaría mostrando esta figura, este esquema de acá abajo. Tenemos la molécula A, que sería este óvalo celeste, y tenemos las dos moléculas de B, que serían estos dos óvalos naranja. Entonces ahí se formaría una estructura en la cual están medianamente cerca moléculas, y esa estructura terminaría dando, una vez que se establezcan los enlaces correspondientes, el producto D final. Entonces sería una reacción de asociación, ¿verdad?, entre A y dos moléculas de B. Esta estructura intermedia que está acá sobre la flecha, en realidad es lo que después en las teorías de estado de transición le van a llamar justamente estado de transición o complejo de activación, y no es un intermediario aislable. En este caso, en el cual ocurre todo en un único paso, podemos escribir esta relación entre las velocidades de cada una de las especies. Es decir, si nosotros miramos acá, por la estequiometría, por cada mol de A desaparecen, por cada mol de A que desaparecen dos moles de B. Eso significa que la velocidad de desaparición de B es el doble que la velocidad de desaparición de A. Por eso, para relacionar la velocidad de desaparición de A con la velocidad de desaparición de B, tenemos que dividir entre este coeficiente estequiométrico. Es decir, la velocidad de desaparición de A es menos un medio de la velocidad de variación de B con el tiempo. ¿Sí? Es decir, hay que dividir entre el coeficiente estequiométrico 2. Y como ocurre en un único paso, eso va a ser igual, a su vez, a la velocidad de aparición de D, porque acá sí, ahí tiene el mismo coeficiente estequiométrico, A y D.
Entonces, acá podríamos establecer toda esta relación entre las distintas ecuaciones de velocidad. Bien. Si usted tiene alguna duda, porque a veces esto causa alguna confusión, un medio, porque es un medio, porque los dos. Si tiene alguna duda, pueden preguntar, pueden usar el chat. Bien, esto que acabamos de ver lo podemos plantear por una relación genérica, es decir, gamma A por A más gamma B por B, más otra serie de reactivos, dando lugar a productos que tienen esta estequiometría gamma M para M, gamma L para L, etc. Podemos plantear que la velocidad de reacción estaría dado por 1 sobre gamma sub I por la derivada de la concentración del componente I respecto al tiempo, donde gamma sub I es mayor que 0 si es un producto y es menor que 0 si es un reactivo. Es además las unidades de velocidad de reacción, que siempre van a estar dados por mol por litro y por unidad de tiempo, en este caso está puesto segundo, pero puede ser minuto, hora o lo que sea. Bien, entonces, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. El valor de la velocidad de reacción depende de la especie respecto a la cual se calcule. Evidentemente, siempre que si uno no tiene en cuenta la corrección de dividir por el coeficiente estequiométrico. O sea, si vamos de vuelta al ejemplo anterior, menos de A de t no es igual a menos de B de t. Se puede hacer la relación entre una y otra justamente dividiendo por el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico de B es 2 en la reacción de arriba, y el coeficiente estequiométrico de A es 1 en la reacción de arriba, así que ahí es que pueden relacionarse una con la otra. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta más adelante cuando uno plantee la ecuación cinética. Bueno, extensiones que se da una reacción. Supongamos esta reacción, digamos sub A de A más gamma sub B por Perdona que B. te corte, pero a veces se corta. No sé si soy yo o no sé si a alguien más le pasa. Bueno, yo en ese sentido lo único que puedo hacer es Sí, sí. apagar el video y ver si ahora mejora, porque es lo que... A mí se me cortó, pero buen día. Bueno, Me parecía a mí que tenía una conexión media baja. a ver si así, sin el video, podemos mejorar la conexión. ¿Se está cortando ahora? Ahora no. Gracias. Bueno, no, gracias por avisar. Bien, entonces decía, tenemos esta reacción, gamma A por A más gamma B por B da gamma C por C. Entonces, algo que ustedes vieron en el bioquímico era el grado de avance, designado por esta letra griega, psi, que la definíamos de esta manera. El grado de avance era el número de moles de A iniciales, por ejemplo, refiriéndose al caso del reactivo A, menos el número de moles de A a un tiempo t, dividido su coeficiente estequiométrico gamma sub A. Acá este coeficiente estequiométrico no tiene el signo negativo como en la expresión que vimos recién. Perfecto. Esto era el grado de avance. Ahora, evidentemente esto depende de la cantidad de masa, nuevamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1000 moles de A iniciales, entonces, a tiempo inicial, tenemos que N sub AT es el NA0, por lo tanto, la diferencia vale 0 y el grado de avance es 0. Hasta ahí va bien. Pero cuando termine la reacción, por ejemplo, suponiendo que A sea reactivo limitante, el número de moles de A al tiempo
infinito, o sea, cuando acabó la reacción, vale 0. Entonces, ¿qué nos queda de grado de avance? Nos queda el número de moles de A iniciales, que habíamos dicho que era 1000, dividido el gamma sub A. Yo qué sé, si el gamma sub A vale 2, entonces nos queda un grado de avance de 500. Ahora, si en lugar de 1000 tenemos 2 moles iniciales, al final nos va a quedar un grado de avance de 1. En fin, no nos va a servir a nosotros en cinética esta definición de grado de avance para saber justamente cuánto avanzó la reacción. En lugar de eso, vamos a utilizar la conversión, que la definimos de esta manera, bastante sencilla. Número de moles del componente I inicial, menos número de moles del componente I al tiempo t, dividido el número de moles de I inicial. Entonces, acá no importa con cuántos moles partamos. Por ejemplo, al principio, el número de moles, si I es un reactivo, al principio el número de moles de I al tiempo t es igual al número de moles iniciales, por lo tanto el numerador vale 0 y la conversión vale 0. Por lo tanto, la conversión vale 0 cuando se inicia la reacción. Cuando acabó la reacción, si el reactivo era limitante, entonces el número de moles de I al tiempo t pasan a ser 0, y la conversión pasa a ser número de moles de I iniciales, no importa cuántos fueran, dividido el número de moles de I iniciales, por lo tanto da 1. Entonces, con este parámetro, nosotros tenemos que para el reactivo limitante, la conversión vale 0 al principio y vale 1 al final. Definida de esta manera varía entre 0 y 1, y si la multiplicamos por 100, va a variar entre 0 y 100. Así que vamos a poder hablar de conversiones de 0, del 10, del 50, del 100%. ¿Sí? Sí, se calcula para la especie de interés. Y en el caso de la reacción esta, puede ser para A, puede ser para B. En general, como dice abajo, es útil referirlo al reactivo limitante. Bien, pasamos a la ecuación cinética, la de velocidad. Yo asumo que muchas de estas cosas ustedes ya algunas de estas cosas por lo menos, ustedes ya la vieron en algún curso anterior, como por ejemplo química general. Por eso estoy yendo un poquito rápido. Si hay algo que no queda claro, ya les dije, pueden interrumpir, pueden hablar, pueden poner algo en el chat. ¿Qué es la ecuación cinética o ley de velocidad? Es la relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de cada una de las componentes químicos que pueden participar en la reacción. Donde ahí, por ejemplo, A y B pueden ser reactivos, pueden ser productos, y las otras especies pueden ser especies ajenas a la estequiometría de la reacción, como por ejemplo catalizadores, intermediarios que aparezcan durante el proceso de reacción, productos, aceleradores, inhibidores, o incluso pueden ser compuestos inertes, contra los cuales los reactivos, al chocar, adquieren la energía necesaria para descomponerse o para reaccionar. Incluso las paredes del recinto pueden pueden influir en la velocidad de reacción, también por el hecho de que un determinado reactivo puede golpear contra la pared, adquirir una energía cinética como consecuencia de ese golpe, de ese choque, y a partir de ahí, por ejemplo, descomponerse. Bueno, y acá también van a aparecer otros parámetros que influyen en la velocidad. Y esos parámetros, como dice ahí, son la temperatura fundamental, la fuerza iónica designada con la letra I, que creo que hasta ahora no la deben haber visto, lo van a ver más bien en el laboratorio, cuando podamos tener. Y básicamente la fuerza iónica lo que hace es medir la cantidad de iones presentes en una solución.
Y el solvente. Solvente acuoso, solvente etanólico, solvente etílico, en fin. Bueno, para ir viendo algunos ejemplos de qué expresión puede tener una velocidad de reacción. Acá tenemos el caso del hidrógeno con el yodo, dando iodídico, gas iodídico. La de la izquierda es la ecuación estequiométrica y la de la derecha es la ecuación cinética. Esto sale por experiencia, es decir, por resultados experimentales. La velocidad es igual a una constante, K sub 1, multiplicado por la concentración de hidrógeno y multiplicado por la concentración de yodo. Esta es una expresión bien simple y además coinciden los exponentes a los que están elevados cada una de las concentraciones con los coeficientes estequiométricos. No siempre es así, pero en este caso sí coincide. Cuando cambiamos ligeramente, es decir, pasamos de un halógeno, el yodo, a otro halógeno, el bromo, una ecuación estequiométrica igual, donde el hidrógeno y el bromo reaccionan entre sí para dar dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Sin embargo, la ecuación de velocidad, también determinada en forma experimental, cambia completamente. Acá ya el hidrógeno es el único que queda igual con un exponente de 1, pero después el bromo aparece arriba con un exponente de 1,5, aparece abajo en una especie de denominador, aparece el producto interviniendo en la reacción de hidrógeno, en fin, abajo, es decir, esto ya es un cociente donde hay dos términos, dos sumandos, es decir, completamente diferente al caso anterior. Esto se podrá explicar en base al mecanismo de reacción. Otro ejemplo, donde la velocidad de reacción no se corresponde tanto con la ecuación cinética, con la ecuación estequiométrica. Tenemos acá el yodo reaccionando con la acetona para dar yoduro de acetona o yodo acetona y ácido iodídico. Esto es en solución líquida. La velocidad de reacción en este caso es proporcional a la concentración de acetona, hasta ahí todo bien, pero después aparece que es proporcional a la concentración de hidrogenión, que no aparece en la estequiometría, salvo que uno considere acá que el yoduro se puede disociar y dar algo de hidrogeniones, pero evidentemente no está entre los reactivos. Y además hay uno de los reactivos que no participa de la expresión de la ley de velocidad, que es el yodo. O sea que esto también puede pasar y también se deberá plantear un mecanismo que explique por qué el yodo no participa y el protón sí. Bien, entonces, la ecuación cinética, ¿cómo se obtiene? A partir de datos experimentales. La cinética química es una ciencia fundamentalmente experimental. Hay posibilidad, sin embargo, de utilizar simulaciones computacionales, utilizando datos teóricos. Generalmente esto es aplicable o es, digamos, viable para reacciones sencillas, ¿no? Reacciones en las cuales las moléculas chocan entre sí y dan lugar a un producto. Entonces ahí la simulación es relativamente sencilla. En la medida que el mecanismo de reacción se complica y empieza a incluir muchas reacciones paralelas, simultáneas, etc., la simulación se complica también. La ecuación cinética no se deduce de la ecuación estequiométrica, eso hay que grabárselo. Si en algún caso coincide, es una casualidad, o bueno, se puede explicar por el mecanismo, pero nunca hay que partir de la ecuación estequiométrica para deducir una ecuación cinética. Para poder llevar a cabo la obtención de estos datos experimentales, bueno, hay que plantear los experimentos de una forma que esté de acuerdo con la química que uno conoce para los reactivos, y de acuerdo a lo que vamos a ver de inmediato, que son las formas en que se puede estudiar la cinética.
Bueno, la ecuación cinética la podemos plantear también de esta forma. La velocidad igual a una constante por la concentración de uno de los reactivos A elevado a un exponente alfa y el otro reactivo B elevado a un exponente beta. Como ya vimos, esto a veces se cumple y a veces no. En el caso que se cumpla, alfa y beta serían constantes, a los cuales ya aclaramos que son los órdenes de reacción. Y K es una función de la temperatura, del solvente y de la fuerza iónica. O sea, engloba esos tres parámetros en la expresión de K. La influencia de esos tres parámetros está englobada en la expresión de K. Bien, entonces, el orden respecto a una especie es el exponente al que aparece elevada la concentración de la especie en la ecuación cinética. En este caso, el orden de A es alfa, el orden de B es beta. Como dije recién, esta expresión, B igual K por A a la alfa, B a la beta, a veces se cumple y a veces no. Es decir, ¿cuándo es que se cumple? Si la expresión tiene forma de monomio. Entonces ahí podemos identificar órdenes de reacción y una constante definida. Si la expresión no tiene forma de monomio, como en el caso de la reacción de hidrógeno y de bromo que vimos recién, ahí ya no podemos identificar órdenes de reacción. Y podremos o no identificar una constante. Definimos el orden global de reacción como la suma de los órdenes respecto a todas las especies. Es decir, si existen los órdenes individuales, la suma de los órdenes individuales da el orden global. En este caso sería alfa más beta. Bien, y K es la constante de velocidad. Normalmente, como depende de la temperatura, del solvente y de la fuerza iónica, la K se define para una temperatura, para un determinado solvente y para un determinado valor de fuerza iónica. O sea que en general eso va a implicar que los experimentos hay que llevarlos a cabo a temperatura constante, con un determinado solvente y manteniendo la fuerza iónica constante. Lo de la fuerza iónica y el solvente, por supuesto, se refieren a fase líquida. Entonces, esos parámetros va a haber que mantenerlos constantes durante un experimento. Después se pueden ir variando, una vez que uno estudia en esas condiciones la cinética de reacción, se pueden ir variando, por ejemplo, la temperatura, manteniendo el mismo solvente y la misma fuerza iónica, para ver el efecto de la temperatura. Bueno, podemos analizar, ustedes pueden tomar las reacciones que vimos hasta ahora y analizar si hay orden, si no hay orden. Con respecto al orden, hay que tener en cuenta que el orden puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero, puede ser entero y puede ser fraccionario. Puede tomar cualquier valor, en realidad. O sea, cualquier valor real. Puede coincidir o no con los coeficientes estequiométricos. Esto es otra vez machacando con el tema de que la ecuación estequiométrica no determina para nada la ecuación cinética. Entonces, en algunos casos puede coincidir el orden de reacción con el coeficiente estequiométrico de la especie correspondiente. En muchos casos no. Puede no estar definido, puede no existir. Y no cambia por la forma en que se escribe la ecuación estequiométrica. A ver si esto... Es una prueba de pasar a la pizarra. No sé si ahí están viendo la pizarra o tengo que dejar de compartir la transparencia. Se Se ve, ve. sí. De la pizarra. Bueno, ahora la experiencia es ver si se puede escribir acá. Bueno, eso es que se puede escribir, es decir, supongamos que tenemos una reacción A más B dando C, y que esto tiene una velocidad de reacción
es, por ejemplo, K por A. Evidentemente acá, el orden de A vale 1. Y el orden de B vale, a ver si alguno me dice cuánto vale el orden de B. 0. 0, perfecto. B elevado a 0 vale 1. Por eso que no aparece acá la concentración de B. Entonces acá podríamos decir que el orden de A vale 1, el orden de B vale 0. Muy bien. Ahora, esta ecuación estequiométrica la podemos escribir también así. 2A, perdón. 2A más 2B es igual a 2C. Sigue estando bien, ¿verdad? Lo único que hice fue multiplicar todo por 2. ¿Cuánto vale la ecuación cinética? Bueno, no importa que yo haya multiplicado por 2 la ecuación estequiométrica. La ecuación cinética me sigue diciendo cómo es la influencia del reactivo A y del reactivo B sobre la concentración de A. Acá, la ecuación cinética sigue siendo K por A. Sigue siendo el primer orden. O sea, el hecho de que yo escriba la ecuación estequiométrica de otra manera no implica que vaya a cambiar, por ejemplo, el orden de reacción de A. O sea, esta expresión que yo estoy escribiendo acá sale de datos experimentales y indica que el único reactivo que influye en la ecuación de velocidad es A y que lo hace con un orden 1. Y eso es independiente con la forma en que yo escriba la ecuación estequiométrica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces salimos de acá. Bueno, salí demasiado. Me tienen que decir si se vuelve a ver la, Sí se ve. la transparencia del orden, ¿no? Está bien, todo bien. Entonces. Bueno, hablando ahora de la constante de velocidad. La constante de velocidad, ya lo dijimos, es una función de la temperatura, de la fuerza iónica, del solvente. Estos dos últimos en el caso de hablar de soluciones líquidas. ¿Cuáles son las unidades de la constante de velocidad? Acá la cosa hay que mirarla con un poquito de cuidado. Surgen del estudio dimensional de la ecuación cinética. La constante de velocidad va a tener unidades que dependan del orden de reacción total. Y acá se plantea especificar las unidades de K en cada caso. Esta primera reacción, B ser igual K0, tendría un orden 0 total, ¿verdad? Es decir, depende exclusivamente de la constante, no depende de las concentraciones, es decir, de cada una de las concentraciones está elevado a la 0. Acá es fácil. Las unidades de la constante de velocidad coinciden con las de la velocidad. O sea que son mol por litro y por unidad de tiempo. Ahora, acá ya tenemos orden 1 y acá tenemos orden 2. ¿Cuál será la ecuación, la unidad correspondiente a la constante? ¿Tiene idea? Por ejemplo, en el caso del orden 1. Bueno, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Bien. ¿Cómo hacemos para saber que es 1 sobre segundo? Es decir, que es 1 sobre tiempo. Lo que tenemos que ver es que la velocidad siempre tiene unidades de mol por litro por segundo. O mol por litro y por unidad de tiempo. Entonces, si acá tenemos que la constante multiplicada por la concentración elevado a la 1 tiene unidades de mol por litro por segundo, para saber las unidades de la constante tenemos que dividir las unidades de la velocidad por las unidades de la concentración, que son mol por litro. Entonces tenemos mol por litro por segundo, dividido mol por litro, nos da segundo a la menos 1. Así que ahora sabemos que las unidades de una constante, de una reacción de primer orden global, es tiempo a la menos 1.
En el caso de esta otra, orden 2, hacemos lo mismo. Es decir, siempre que queremos saber la unidad de la constante, lo que hacemos es despejar la constante y ver qué nos queda del otro lado. Acá tenemos velocidad, mol por litro por segundo, y dividimos entre mol por litro por segundo, todo elevado al cuadrado. Perdón, mol por litro, todo elevado al cuadrado. Así que lo que nos va a quedar es un mol por litro de la velocidad, que se nos va con un mol por litro de la concentración al cuadrado, y nos va a quedar el segundo a la menos 1. Así que en este caso lo que nos queda para la unidad de la constante es litro por mol y por segundo. O sea, mol por litro, todo a la menos 1, y segundo a la menos 1. Por lo tanto, para el caso de constantes de orden 2 global, reacciones de orden 2 global, la unidad es litro por mol y por segundo. O litro mol a la menos 1, segundo a la menos 1, o litro mol a la menos 1, tiempo a la menos 1. Bien, acuérdense siempre que tengan ecuaciones de velocidad, entonces, que para deducir las unidades de la constante tienen que despejarlo y ver cómo queda. Bueno, la ecuación estequiométrica y la ecuación cinética que informan cada una. La ecuación estequiométrica informa la naturaleza de las especies que reaccionan y las proporciones en que reaccionan, proporciones molares, ¿no? No informa cómo reacciona, es decir, qué proceso ocurre para que los reactivos, las especies que figuran como reactivos se transformen en el producto, y no informa la ley cinética. Esto sale de la experiencia. Para ir viendo algunos aspectos de cómo puede que ocurra una reacción química, tenemos una clasificación de las reacciones en ese sentido, en reacciones elementales y reacciones no elementales. Las reacciones elementales acá no está la definición, pero la reacción elemental es aquella en la cual, aquella que ocurre en una sola etapa. Es decir, tomamos como ejemplo el hidrógeno con el yodo a temperaturas bajas, reaccionan entre sí para dar yoduro de hidrógeno, 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. ¿Cómo es que reaccionan? Bueno, es una colisión entre la molécula de hidrógeno y la molécula de yodo. En esa sola etapa se transforman para dar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Eso lleva a que la velocidad sea proporcional a las concentraciones de ambos. La concentración de hidrógeno que haya presente y a la concentración de yodo que haya presente. Esa proporcionalidad la da la constante. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo de una reacción elemental y vemos además que en el caso de una reacción elemental los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes. Acá tenemos coeficiente estequiométrico de hidrógeno es 1, orden del hidrógeno también es 1. Lo mismo para el yodo. No para el producto, solamente los reactivos. Bien. Para el caso de reacciones elementales se define una cosa además que es llamada molecularidad, que es el número de moléculas que participan en la colisión. En este caso son 2 moléculas. Lo que se observa es que en las reacciones elementales el número de moléculas o molecularidad es menor o igual que 3. En realidad, casi podríamos decir que es o 2 o 1. 2, como en este caso, 2 moléculas que chocan entre ellas. 1, una molécula que por alguna razón obtuvo una energía muy alta y se descompone espontáneamente. 3, prácticamente casi que no hay ejemplo. Y la razón está en un problema estadístico. La probabilidad de que una reacción funcione por el choque de 3 moléculas es muy baja. Entonces es más probable que ocurra por el choque de 2 moléculas. Si hay 3 reactivos, bueno, lo más probable es que ocurra por el choque de 2 moléculas que dan lugar a un intermediario, y ese intermediario reacciona con el tercer reactivo, por ejemplo, por decir una cosa.
Eso es mucho más probable a que las 3 moléculas se encuentren entre sí y den lugar al producto. Pero bueno, algún ejemplo hay. Por supuesto que más de 3. Si ustedes ven una reacción que incluye más de 3 moléculas en los reactivos, inevitablemente esa reacción no va a ocurrir en forma elemental. Va a ocurrir a través de varias etapas. Bueno, la molecularidad menor o igual a 3 entonces, y es igual al orden global en el caso de las reacciones elementales. La molecularidad acá es 2, y el orden global acá es 1 del hidrógeno más 1 del iodo, 2 también. Bueno, acá está explicado un poquito cómo es que ocurre la reacción elemental. Tenemos la molécula de hidrógeno formada por 2 átomos de hidrógeno, y tenemos la molécula de yodo formada por 2 átomos de yodo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando chocan de esta manera, se establece una atracción entre hidrógeno y yodo, se establece esto que sería el complejo activado o estado de transición intermedio. Insisto, no es un intermediario, no es un producto aislable, pero a partir de acá lo que va a ocurrir es que se rompen los enlaces hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo, y en lugar de eso se establecen los enlaces hidrógeno-yodo para formar las 2 moléculas del yoduro de hidrógeno. Todo esto como consecuencia de la energía de colisión, es decir, por plantear un modelo fácil de ver, ¿no? 2 moléculas de choque. Es decir, la energía del choque es lo que origina la ruptura de los enlaces hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo para dar lugar a los otros enlaces. Bueno, haciendo referencia a lo que habíamos visto de las relaciones entre las velocidades de reacción, cuando las reacciones son elementales, cuando ocurren en un solo paso, podemos escribir esto que tenemos acá. La velocidad de desaparición del hidrógeno es igual a la velocidad de desaparición del yodo, y es 1/2 de la velocidad de aparición del yoduro de hidrógeno. Entonces, en general, para una reacción elemental, escrita como está acá, podemos escribir estas relaciones. En realidad ya lo vimos antes, ¿no? Pero acá estaría la relación menos 1 sobre A derivada de A respecto a T es igual a menos 1 sobre B derivada de B respecto a T, y es igual a 1 sobre C derivada de C respecto a T. Para una reacción elemental. Entonces, si la reacción ocurre en un solo paso, como por ejemplo en esta A más 2B dando D, podemos escribir, bueno, podemos hacer este esquema para explicar cómo es que ocurre, y podemos escribir estas relaciones entre las velocidades de reacción. Pero esta misma reacción podría ocurrir de esta forma. Yo les decía, 3 moléculas, difícil que sea una reacción elemental. Una posibilidad alternativa es que se dé así. La molécula de A choca con una molécula de B, y como resultado da un intermediario C, por esta reacción 1. Y ese intermediario C, posteriormente, reacciona con otra molécula de B para dar, por la reacción 2, el producto D. Si uno acá suma estas 2 reacciones, le da la reacción estequiométrica A más 2B dando 2. Bueno, acá está en esquemas. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, ya no podemos decir que la velocidad de desaparición de A esté relacionada, o sea igual, mejor dicho, a menos 1/2 de la derivada de B respecto a T, es decir, esté relacionada de esa manera con la velocidad de B. ¿Por qué? Porque no estaba ocurriendo en un solo paso. Se está formando este intermediario C. Supongamos, por ejemplo, que la primera reacción sea muy lenta,
no importa que sea lenta. La primera reacción ocurre y forma reactivo C. Pero este reactivo C le cuesta reaccionar con B para dar D. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular el reactivo C. Entonces, podemos tener que la velocidad de desaparición de A sea muy rápida, esté ocurriendo durante todo el tiempo la desaparición de A, y entre tanto lo único que ocurra sea la aparición de C. Y la velocidad de desaparición de B durante ese tiempo es prácticamente igual a la desaparición de A. No es 2 veces, porque la otra molécula de B todavía no reacciona con C. Entonces, en ese caso, no se puede escribir que la velocidad de desaparición de A sea igual a menos un medio de la velocidad de desaparición de B. La razón está, como les digo, en la aparición de este intermediario que podría llegar a acumular. Si no se acumulara, bueno, ahí vemos qué pasa. Pero en principio uno no puede ya escribir esta relación como si fuera, como en el caso de una sola etapa. Bueno, lo otro que yo dije ahí, que si se suman estas dos reacciones que representan en realidad el mecanismo de reacción, eso da en la reacción estequiométrica. En este caso se da, pero tengan cuidado porque en mecanismos más complicados, cuando uno suma las reacciones de cada que compone el mecanismo, no necesariamente da la estequiometría total. Capaz que hay que multiplicar algunas de las reacciones que compone el mecanismo por algún número para que termine dando la estequiometría. Bien, volvemos al caso del hidrógeno con el bromo, dando bromuro de hidrógeno, y sabemos que la velocidad de reacción es esta que tenemos acá. Entonces la pregunta ¿es esta reacción elemental? ¿Y por qué? No sé si se anima alguno a contestar. No No. es elemental. No es elemental. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Una de las razones es que el bromo está un coeficiente, tiene un orden diferente que el coeficiente de la reacción. Ahí está. O sea, podemos decir que si fuera elemental, la reacción cinética debería ser del tipo constante por concentración de hidrógeno, hasta ahí vamos bien, pero después tendría que ir la concentración de bromo elevado a la 1. No puede aparecer la concentración del bromuro de hidrógeno y no puede aparecer el bromo así como aparece acá. ¿Sí? O sea, para que fuera elemental, tiene que cumplir que la velocidad sea K por concentración de hidrógeno por concentración de bromo. Ojo, aún así, si se cumpliera eso, no tiene por qué ser elemental. O sea, la cosa es, si es elemental, se cumple eso. Pero si se cumple eso, no tiene por qué ser elemental. Podría darse todavía a través de algún mecanismo más complicado. No sé si soy claro. O sea, el hecho de que partiendo de la pregunta que estaba planteada acá, el hecho de que la velocidad no cumpla con K por concentración de hidrógeno por concentración de bromo, es suficiente para descartar la posibilidad de que esta reacción ocurra en forma elemental. Bien, y hasta ahí es donde llegamos. ¿Cómo sería el mecanismo de reacción? No tenemos idea por ahora, después lo veremos. Bueno, nos queda un rato todavía. Entramos en lo que llamamos cinética formal. O sea, todo lo que veíamos hasta ahora eran cosas más generales. La cinética formal, como dice acá, es un estudio necesariamente matemático de las relaciones existentes entre el orden y la velocidad de reacción. Bien, como vimos recién, el orden no siempre es posible definirlo. Por ejemplo, en el caso del bromuro de hidrógeno de la reacción anterior, ahí no hay manera de definir el orden, porque está a lo medio arriba, pero después aparece en el denominador. Sí es posible definirlo en algunos casos, es una característica importante de las reacciones químicas. Nosotros, para hacer este estudio de cinética formal,
vamos a estudiar reacciones de orden simple, es decir, reacciones de tipo donde la ecuación cinética es un monomio. Y entonces es definible el orden de reacción de cada uno de los reactivos. Vamos a tomar esta ecuación estequiométrica, A con coeficientes A para A, B para B y C para el producto C. Y vamos a empezar estudiando el orden 1. La ecuación diferencial. Vamos a establecer que es esa, menos derivada de la concentración de A respecto al tiempo, igual a K por A. ¿Qué queremos decir con orden 1? Que es orden 1 con respecto al reactivo A. Fíjense que, nuevamente, esto evidentemente no es una reacción elemental. Ahora, al tener la ecuación diferencial, nosotros podemos integrarla. Como estamos eligiendo ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones cinéticas sencillas, simples, la integración va a ser posible en todos los casos. En algunos casos va a dar expresiones más sencillas, en otros no tanto. La ecuación integrada de esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que plantear la integración. Primero que nada, vamos a agrupar las variables del mismo lado. Entonces, pasamos la concentración de A para el lado izquierdo, nos queda menos de A sobre concentración de A. Pasamos el dt para el lado derecho, nos queda K dt. Y luego sí, del lado izquierdo nos quedaron como variable la concentración, integramos entre la concentración inicial a tiempo cero y la concentración A sub t a un tiempo t. Y del lado derecho, integramos entre el tiempo cero, los valores correspondientes de la variable t. Es decir, el tiempo cero que se corresponde con la concentración inicial a cero, y el tiempo t que corresponde con la concentración inicial a t. Bueno, ahí está, 0 corresponde a 0 y t corresponde a t. Bien, ¿cómo hacemos para integrar esto? Tenemos que saber cuál es la integral indefinida de diferencial A sobre A. Si recurrimos a las tablas o a la memoria, sabremos que eso es el logaritmo neperiano de A. Pero tiene un signo de menos adelante. Entonces vamos a sacar el signo de menos para afuera. Esta integral de la izquierda entonces nos queda el logaritmo neperiano de A, la integral indefinida, pero es una integral definida entre A y A0. Así que nos quedaría menos el logaritmo de A. O sea, finalmente lo que nos va a quedar es esto, el logaritmo de A0 sobre A a tiempo t igual a K por t. A ver si por esta primera vez hacemos el desarrollo. No sé qué es sencillo, pero vamos a plantearlo acá. Tenemos menos derivada voy a poner A0 y A para sencillez. Este es igual entonces a menos la integral entre A y A0 de, perdón, acá iba a la concentración de. Entonces, ¿cuál es la integral de esto? Logaritmo neperiano de A. Logaritmo neperiano de A.
con un signo de menos adelante, y esto entre A y A0. O sea que este es igual a menos, paréntesis recto, que parece una cara, logaritmo neperiano de A menos logaritmo neperiano de A0. Y esto es igual, por propiedad del logaritmo, el logaritmo de A menos el logaritmo neperiano de A0 es el cociente, ¿verdad? Menos logaritmo de A sobre A0. Y el menos, cuando está delante como coeficiente, pasa a ser un exponente, o sea que es lo mismo que el logaritmo de A sobre A0, todo a la menos 1. Por lo tanto, nos queda el logaritmo neperiano de A0 sobre A. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Bueno, por las dudas, ¿esto ya lo recordaban de otros cursos, de química general o de secundaria? Yo qué sé? ¿Lo recordaban? Sí, general y farmacocinética se ve también. Muy bien, bueno. Porque lo voy a hacer ahora, pero no lo voy a seguir haciendo. Desarrollo completo. Entonces, acá tenemos cómo varía la concentración de A con el tiempo. De acá podemos despejar la concentración de A sub T, nos va a quedar del tipo exponencial. Es decir, la concentración de A a un tipo T va a ser la concentración de A al tipo 0 por E a la menos K por T. Esto da esa curva exponencial decreciente que habíamos dibujado hace un rato en la gráfica de concentración contra tiempo. Entonces, si la reacción es de orden 1, lo que uno puede obtener es, al graficar el logaritmo neperiano de A contra el tiempo, vamos a obtener una recta cuya pendiente sea menos K. Esto surge de separar acá, esto es el logaritmo de A0 menos el logaritmo de A, esto es igual a K por T, así que si pasamos K por T por un lado y menos logaritmo de A para el otro, nos queda el logaritmo de A igual al logaritmo de A0 menos K por T. Y entonces, al graficar el logaritmo neperiano de A contra el tiempo, nos tiene, si la relación es de orden 1, en A, entonces nos tiene que dar una recta cuya pendiente corresponda a menos la constante de velocidad. ¿Sí? Bien. Así que así podemos plantear la aplicación de la cinética formal para orden 1. Supongamos ahora orden 2 respecto a un reactivo. La misma ecuación estequiométrica, pero ahora la ecuación diferencial va a ser K por A al cuadrado. La velocidad, el valor de menos la derivada de A respecto al tiempo, la derivada de concentración de A respecto al tiempo, es K por A elevado al cuadrado. Ecuación integrada ahora, hacemos lo mismo, pasamos A al cuadrado para abajo, para el lado izquierdo, y ahora va a ser la integral de diferencial A sobre A al cuadrado. Este A al cuadrado que está en el denominador lo podemos ver como A a la menos 2, así que esto sería la integral que buscamos es la integral de x a la n de x, donde n es menos 2. La integral de x a la n de x es x a la n más 1 dividido n más 1. Así que de ahí es que nos queda n más 1 en este caso es menos 2 más 1, o sea que es menos 1, y por eso queda la concentración de A a la menos 1. Y entonces lo que nos queda como ecuación integrada es 1 sobre A menos 1 sobre A0 igual a K por T.
En este caso, si queremos encontrar el valor de K, lo que tendríamos que graficar es la inversa de la concentración de A contra el tiempo, y eso nos va a dar ahora una pendiente positiva que va a ser igual a la constante de velocidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todos de acuerdo? Bien. En buena parte esto es un repaso, ¿verdad? Bueno, el último ratito. El último ratito lo vamos a aprovechar en ver el comienzo, digamos, de este otro tema, que es el de método cinético. O sea, la cinética formal lo que nos permite a nosotros es encontrar la relación que hay entre concentración y tiempo para distintos órdenes. Eso es, digamos, teórico. Pero después viene... No se ve toda- todavía, Néstor. Disculpe. disculpe. Quedó cargando como pasó antes. Bueno. Ahora sí se ve. Sí. 1 año y medio y todavía tengo problemas con el Zoom. En fin.
Ahora ya queda poquito tiempo, pero les estaba diciendo. En cinética formal nos permite ver, desde un punto de vista teórico, cuál es la relación entre concentraciones y tiempo para distintos órdenes. Pero falta la otra parte. Falta la parte de cómo adquirimos los datos experimentales para poder saber cuál es el orden de reacción de la reacción estudiada. Entonces, acá entramos en otro tema, que son los métodos cinéticos, que se refiere a la forma en que hacemos el tratamiento de datos experimentales. Nosotros tenemos dos tipos de ecuaciones, la integral, que lo vimos recién, y la diferencial, que también lo vimos recién, se refiere a la expresión de velocidad, la ecuación cinética propiamente dicha. Bien, cuando nosotros hagamos un experimento cinético, lo que vamos a tener es este tipo de datos, tiempo contra concentración. La pregunta es, ¿cómo tenemos la expresión de la ley de velocidad a partir de estos datos? ¿Cómo determinamos la constante y los órdenes? Y entonces, lo que vamos a tener son distintas maneras de hacer esos tratamientos de datos. Vamos a ver el método integral, el método diferencial, un caso especial del método diferencial, pero que es muy usado, el método de velocidades iniciales, y el método de vida fraccionaria. Cada uno de estos métodos, ustedes lo van a ver en el laboratorio, algún ejemplo, de manera que es realmente de interés tratarlos acá. Bueno, empezando con el método integral, supongamos que nosotros no sabemos cuál es el orden de la reacción. Hicimos una serie de experimentos que nos dieron estos valores de tiempo contra la concentración de reactivo. Pero no sabemos cuál es el orden de reacción, por lo tanto tampoco sabemos la constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, en el método integral, es decir, utilizando las ecuaciones integradas, como cada ecuación integrada depende del orden, tengo que suponer un orden de reacción. Entonces, empiezo por suponer, por ejemplo, el orden 1. Según la cinética formal, la relación que tendría que haber entre entre tiempo y concentración sería esto. El logaritmo de A0 sobre un tiempo t igual a k por t. Entonces lo que hago es linealizar. ¿Qué significa linealizar? Llegar a una expresión del tipo lineal entre alguna variable que dependa de la concentración, en este caso el logaritmo de la concentración, y alguna variable que depende del tiempo, en este caso el tiempo propiamente dicho. Acá lo que hice fue utilizar propiedades de logaritmos, separar este logaritmo de cociente en una diferencia de logaritmos y despejar el logaritmo de A para un lado, para la bola derecha, y quedó el logaritmo de A0 menos kt del lado de la izquierda. Entonces, los datos de concentración se tienen, los datos de concentración experimentales se tienen, los datos de tiempo también. Por lo tanto, es posible graficar el logaritmo de A, es decir, a partir de esta tabla se puede agregar una columna que sea el logaritmo de A, y graficar el logaritmo de A experimental contra el tiempo. Si efectivamente el orden de reacción es 1, va a dar una recta, la pendiente va a ser menos k, y su ordenada en el origen va a ser logaritmo de la concentración de A inicial. Bien. Esto permitiría a uno verificar el orden 1, permitiría encontrar el valor de la constante de velocidad, y tiene algunas ventajas, pero las ventajas es que no es necesario conocer la concentración inicial. Acá, el hecho de que dé una recta ya verifica el orden 1, así que ya se sabe el orden, y la propia pendiente de la recta da el valor de la constante, así que no preciso más nada.
van a ver que en algunos casos es necesario, para determinar la constante de velocidad, saber la concentración inicial. Y ahí es donde, desde el punto de vista práctico, se empieza a complicar, porque es necesario, por ejemplo, medir exactamente el tiempo en el cual se agrega el reactivo a la solución. A veces ese reactivo se agrega con una pipeta, entonces la pipeta tiene un tiempo de descarga. Entonces ahí uno le viene la duda cuándo es el tiempo cero, si es cuando empieza la descarga, cuando termina la descarga, a la mitad de la descarga. En fin, toda una serie de problemas prácticos que ustedes los van a ver en el laboratorio, pero que en este caso no es necesario tener todos esos cuidados. Así que no es necesario conocer la concentración inicial, y tampoco cuándo empiezo a medir. Bien. Entonces, esa es una introducción, digamos, al método integral. Vamos a ir dejando por acá y retomamos la próxima clase con este tema.